Oración de fe, oración de pacto. Amén. Qué importante, hermanos, es entender cuando nosotros hacemos la oración de fe. Comprender, mis hermanos, lo que significa hacer una oración de fe. ¿Cuántos han hecho la oración de fe en su vida? Una vez en su vida. Yo creo que todos, la gran mayoría de los que estamos aquí, el 98 o 97% de los que estamos, hemos hecho la oración de fe. Pero mi hermano, ¿usted tiene claro lo que significa hacer la oración de fe? ¿Usted es consciente cada día, mi hermano, de este punto, de lo que usted ha hecho, de lo que usted ha declarado, mi hermano, con su boca cuando hizo la oración de fe? ¿O ya se le olvidó? Hoy vamos a hablar de ello, mis hermanos, porque mire, Dios, el Señor, mis hermanos, Él es un Dios de pactos. Dígale al que está a su lado, Dios es un Dios de pactos. ¿Qué significa que Dios es un Dios de pactos? Él es un Dios de acuerdos, de tratos. Amén. Él, mis hermanos, Él hace acuerdos legales con sus hijos, con los que le permiten, mi hermano, con los que le permiten, el Señor hace acuerdos legales. Y nosotros, mis hermanos, vemos este principio en Dios aún desde el Antiguo Testamento, lo vemos desde Adán, mis hermanos, luego en Abraham, luego en Noé también, mis hermanos. Vemos varios aspectos en la palabra que nos marcan, mis hermanos, que Dios es un Dios de pactos, es decir, Dios busca con quién tener tratos. Amén. Él busca con quién tener acuerdos legales. Él lo busca. ¿Y cuántos, mis hermanos, realmente podemos decir, yo hice un trato con Dios y tengo un acuerdo legal con Él? Amén. Luego, si usted lo dice ahora con duda, luego, mi hermano, se va a dar cuenta del fondo de todo esto. Y quiero que vayamos primeramente a Deuteronomio capítulo 29 y vamos a leer rápidamente del 9 al 13, que nos avanzó hoy el tiempo. Amén. 29 del 9 al 13 vamos a leer Deuteronomio. Cuando lo tenga me dice amén y vamos a leer rápido. Dice la palabra del Señor: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Ahora, siempre hago esta pregunta porque me gusta ver quiénes sí, quiénes no. ¿A cuántos les gusta ser prosperados en todo? Y que todo les salga bien. ¿A cuántos les gusta eso? A esos 3 o 4 que dijeron amén, pues hermano, a usted realmente, usted mismo va a ver cómo todo le sale bien. Hermanos, a todos nos gusta, ¿sí o no? Aunque usted no haya dicho amén por, de pronto, no sé. Pero mi hermano, mire, a todos nos gusta eso. Nos gusta que si emprendemos algo, mis hermanos, nos salga bien. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no nos salen bien las cosas? ¿Por qué por donde metemos cabeza no nos salen bien las cosas? Mire lo que dice el versículo 10. Dice: vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. ¿A quién le está diciendo eso? A nosotros. ¿En presencia de quién estamos hoy? Del Señor, hermano. Usted está aquí sentado y por eso tanta reverencia tenemos nosotros que tener en la casa de Dios, porque estamos sentados delante de la presencia de Dios, delante del Señor. Cuando usted está adorando a Dios con las manos levantadas, usted no las está levantando al grupo de alabanza que está aquí ministrando. Usted está cogiendo sus manos y las está levantando, mi hermano, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios, el Señor, está en este lugar, que Él se pasea en medio nuestro. Por eso es que usted cierra sus ojos y se desconecta del mundo y de todo. Y usted se mete ahí en la presencia del Señor, porque sabe que Él está aquí. Ahora, cuando usted tiene los ojos abiertos y no mira, mi hermano, a Dios, no lo percibe a Dios, sino que mira a ver que se equivocaron los de alabanza, o si el sonido lo están poniendo bonito o no. Cuando usted hace eso, mi hermano, usted está totalmente desconectado de la presencia del Señor. Y en ese sentido, mis hermanos, ¿quién es el que se pierde la bendición? Cada uno, mis hermanos, porque el buscar la presencia del Señor, el buscar a Dios está en cada uno de nosotros. No porque el que dirige la alabanza haya ayunado y orado para que el Señor se manifieste, usted ya va a sentir la presencia de Dios. Si usted está desconectado, mi hermano, difícilmente. Por eso nosotros debemos ser claros
en lo que venimos a la iglesia y para qué venimos a la iglesia. Debemos estar claros, venimos a buscar la presencia de Dios y a conectarnos con Dios, porque vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Todos hoy estamos delante de su presencia, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, todos los varones de Peniel, y vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento Jehová tu Dios concierta contigo. ¿Para qué estamos en la presencia del Señor, hermanos? Según lo que acabamos nosotros de leer, ¿para qué estamos en su presencia? Para entrar en pacto, hermano. Estamos en la presencia de Dios para entrar en pacto con Él, y los que ya hemos entrado en pacto con Dios, mis hermanos, continuemos y afirmemos cada día más ese pacto con el Señor. Amén. Porque un pacto, mis hermanos, la definición literal de pacto es en hebreo berit y en el griego diateke. Es un acuerdo legal entre dos o más partes. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios siempre cuando estamos nosotros en su presencia? Dios busca estar de acuerdo con nosotros y que nosotros estemos de acuerdo con Él. Eso es lo que Dios busca, lo que Dios anhela y desea. Ahora yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo con Dios? ¿Usted está de acuerdo con su palabra? ¿Usted está de acuerdo con que su presencia, mi hermano, está en este lugar? Dice, estamos bajo mire, les voy a leer una partecita del versículo 10. Dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Luego el 12 dice, para que entréis en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta contigo hoy. Es decir, Él lo acuerda contigo, Él trata contigo para que tú te pongas de acuerdo con Él, para que tú te pongas de acuerdo con su palabra. Luego nos dice el versículo 13, para confirmarte hoy como su pueblo. Bendito Dios, hermano, y qué privilegio. Que Dios, el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hermano, nos confirme como su pueblo. ¿A usted no le gusta eso? ¿No le agrada sentirse y decir, yo soy hijo de Dios, pertenezco al pueblo de Dios bendecido? Mire lo que dice, para confirmarte hoy como su pueblo, para que Él te sea a ti por Dios. Estamos en ello. De la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros hoy, como pueblo de Dios, mis hermanos, entramos a formar parte del pacto que Dios hizo con Abraham, que se cumplió en Isaac, se cumplió en Jacob, en las 12 tribus, y hoy nosotros somos beneficiarios, mis hermanos, también de ese pacto precioso de bendición. Pero fijémonos, Dios nos pone en su presencia, mis hermanos, para que estemos y entremos en pacto con Dios y para confirmarnos como pueblo suyo, mis hermanos, y para que Él sea a nosotros por Dios. Ese es el pacto, esa es la clave del pacto, que mis hermanos nosotros le tengamos a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor. Porque a veces se ve, mis hermanos, que sí, personas que han aceptado a Cristo en su corazón, mi hermano, no viven bajo pacto, no viven teniendo a Dios como su Señor y su único y suficiente Salvador. Viven la vida de cualquier manera. Pero hoy estamos en la presencia de Dios, mi hermano, y Dios nos está hablando para que entremos en pacto, vivamos bajo pacto, para confirmarnos como pueblo y para que Él sea nuestro Dios, mis hermanos. Ahora, el pueblo, mi hermano, el pueblo mismo tenía que entrar en pacto. El pueblo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que, mis hermanos, de parte de Dios, Él ya ha emitido todo el pacto. Él ya lo ha dado. Amén. Ahora, ¿quiénes son los que pueden entrar a formar parte de ese pacto y disfrutar del pacto nuevo en el que estamos viviendo hoy? ¿Quiénes son? Los que quieren. Los que quieren, los que aceptan, los que dicen, sí, yo quiero que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Ellos son los que vienen a formar parte, a entrar, mi hermano, a ser beneficiarios del nuevo pacto. Ellos son.
Porque veámoslo de esta manera, mis hermanos. Dios ya dio todo el pacto. Ahora, ¿quiénes lo disfrutan? Mi hermano, véalo así. Si usted quiere, lo disfruta. Si no quiere, no lo disfruta. Porque algo que Dios nos ha dado a todos los seres humanos es libertad de elección, libre albedrío. Si tú quieres buscar a Dios, lo buscas. Si no lo quieres buscar, no lo busques. Si tú quieres entrar en pacto y ser beneficiario del pacto, entra y búscalo. Si no quieres, no pasa nada. Bueno, sí pasa, está claro que sí pasa. Pero mi hermano, tú eres el que te lo pierdes, mejor dicho, para que me entiendas. Dios abre el pacto, Dios ya lo hizo todo para que el pacto, mi hermano, esté. Ahora nosotros somos los que debemos, mi hermano, aceptar el pacto, aceptar el acuerdo. Mire lo que dice Deuteronomio 30, del 9 al 14, hay un poquito más adelante. Dice la palabra del Señor, mire, fíjese lo que es cuando uno entra en pacto, hermano. Mire, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. ¿A cuánto les gusta abundar en la obra de sus manos? En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Hermanos, Dios quiere que entremos en su pacto para dañarnos. ¿Verdad que no? Dios quiere que entremos en su pacto, como nos dice aquí, hermanos, para bien. Dios quiere el bien para nosotros. Lo que pasa es que a veces no lo analizamos, hermano, de esa manera. Y nos da miedo. Y mire, bien lo decía el Señor en la administración a través de mi esposa. A veces la gente no quiere entrar en su presencia porque no quiere cambiar. Porque sabe que si se mete en la presencia de Dios, el Señor le va a decir: tú estás mal en esto, en esto, en esto y en esto. Y tienes que cambiar esto, esto y esto. Pero a veces, como no quiero cambiar esto, esto y esto, pues Señor, mejor no entro a tu presencia. Oro, Señor, gracias por todo, gracias por el día, bendíceme mañana en el nombre de Jesús, amén, y a dormir como un bebecito. Y eso es lo que a veces, la dinámica en la que a veces, mis hermanos, entran los cristianos, hijos de Dios, porque no quieren estar en la presencia de Dios para que Dios los cambie, los restaure y los levante. El Señor le reprochó a los fariseos hipócritas, les dijo: ustedes no quieren venir a mí para que yo los sane. Ustedes no quieren venir a mí para que yo los restaure. Ustedes no quieren buscar mi presencia porque hay cosas que ustedes tienen ocultas, y lo oculto a la luz se refleja, sale. Y ustedes no quieren eso porque sus obras son perversas. Entonces a veces le pasa a cristianos que no quieren ir a la presencia de Dios porque no quiere que Dios los redarguya. No quieren a veces venir a la iglesia porque saben que están mal y que tienen que cambiar cosas, y que aquí Dios habla, hermano. De hecho, hasta me ha dicho alguien ya que estamos dando mucho palo, hermano, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermano, y es la palabra de Dios que produce vida. De pronto usted dice: no, bueno, mejor voy a otro lugar donde son suavecitos y nos hablan más de prosperidad y de bendición. Mi hermano, aquí también hablamos de prosperidad y bendición, pero bajo pacto, hermano. Usted no puede ser próspero y usted no puede ser bendecido si usted no está bajo pacto. Mi hermano, Dios es bueno y Él quiere el bien para nosotros. Fíjese lo que nos está diciendo. Para bien tuyo, dice, ¿no? En el versículo 9 del capítulo 30 de Deuteronomio dice: porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando lo obedecemos, mire mi hermano, dice en el 10: cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, el Señor se gozará en ti. ¿O ya se goza? Pregunta: ¿el Señor ya se goza en ti? ¿Se goza sobre ti el Señor? ¿O todavía no? ¿Todavía te tienes que convertir? ¿Todavía tienes que aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón y empezar a cumplir los mandamientos? Ya vamos a entrar en ese punto. Dice luego, mis hermanos, el 11: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, mire lo que el Señor nos habla. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es
demasiado difícil. Para ti ni está lejos. Ahora, ¿el mandamiento está lejos o está cerca? ¿Qué tan cerca está el mandamiento? ¿Qué tan cerca, hermanos míos, está el mandamiento del Señor? Está tan cerca que está en nuestro corazón. Y no solamente de los hijos de Dios, sino que el mandamiento, hermanos, está cerca de todo ser humano. Porque el Señor escribió la ley en los corazones de cada ser humano. Amén. Entonces cerca, mi hermano. Ahora, el mandamiento, dígame usted, ¿es difícil o no es difícil? ¿Cumplir la palabra de Dios es difícil o no es difícil? No, cuando se anda en el Espíritu, ¿verdad? No es difícil, hermano, cumplir los mandamientos del Señor. Para la carne es difícil, pero nosotros no andamos en la carne. Nosotros no militamos, mis hermanos, según la carne. Entonces para nosotros no es difícil el mandamiento. Dice aquí en el 12, dice: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, si alguien no cumple la palabra de Dios, si alguien no cumple los mandamientos del Señor, ¿la culpa es de quién? De Dios, que esos mandamientos son bien difíciles. Amar a Dios por sobre todas las cosas, qué difícil es. ¿Es difícil amar a Dios por sobre todo? Por sobre lo que te gusta más. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Es difícil amar a Dios por sobre eso? No es difícil. No es difícil. El mandamiento que yo os mando, dice el Señor, no es difícil. Ahora, mis hermanos, mire, qué precioso es esto, porque nosotros podemos ir al libro de Romanos, y vamos allá, libro de Romanos capítulo 10, y vamos a ver cuál es el mandamiento de Dios, y vamos a ver que realmente no es difícil, y que realmente, mi hermano, lo podemos cumplir. Vamos a Romanos, vamos avanzando un poco rápido, mis hermanos, por el tiempo, pero usted no se preocupe, porque el tiempo ¿de quién es? El tiempo es de Dios, amén. Entonces usted no se preocupe por el tiempo. Que todo el tiempo que usted invierta en este lugar, mi hermano, es tiempo que usted tiene por ganancia arriba en los cielos. Romanos 10, vamos a leer del 1 al 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Debemos orar por Israel? ¿En qué sentido? Para salvación, que el Mesías sea revelado, mis hermanos, en sus corazones. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pongan mucha atención a esto, mis hermanos, porque si ustedes se distraen, no van a entender. Mire, pongan atención. En el 4 dice, en el 3, ¿no? En el 4, perdón, dice: porque el fin de la ley es... ¿Quién es el fin de la ley? ¿Quién es el fin de todos los mandamientos del Antiguo Testamento? Cristo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, tú ya no eres justificado por la ley. Tú ya no eres justificado guardando el sábado. Tú ya no eres justificado dejando de comer cerdo. Tú ya no eres justificado, mi hermano, flagelándote, subiendo cerros de rodillas con, mi hermano, frijoles en las rodillas. Ya no eres justificado con eso. Ya no eres justificado por obras, mi hermano, sino que ahora el pacto, mi hermano, que Dios ha hecho con nosotros es un pacto de creer. El pacto anterior era un pacto, mi hermano, de hacer y dejar de hacer. Pero el pacto con Dios hoy, hermano, es un pacto ¿de qué? De creer. Antes el pacto era haz y deja de hacer. Ahora el pacto es cree y muévete en lo que crees.
No, yo solo creo y no hago. No, tú ya crees y como crees, por eso haces, por eso actúas. Hermanos, entonces vamos aquí en el 4, que la justicia que es por la ley, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: mire, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es para traer abajo a Cristo. Entonces enlacemos esto, mi hermano, con lo que leímos en Deuteronomio 30, en el versículo 14. Mire, dice, leamos antes en el 13 o en el 12. Ahí en el 12 dice: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Y en el 11 decía: porque este mandamiento que yo os ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Ahora, en base a esto que hemos leído en Deuteronomio 30 y lo que estamos leyendo en Romanos 10, ¿cuál es el mandamiento de Dios? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es? El mandamiento, hermanos, según lo que estamos leyendo. Si ve, por eso dije, ponga mucha atención en lo que vamos leyendo. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es Cristo. Cristo es el mandamiento. Porque aquí decía, el mandamiento no es muy difícil, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que vayas y tengas que subir. No está al otro lado del mar para que tengas que cruzar a nado y traerlo. Dice aquí en Romanos, mi hermano. Dice, pero, hermano, aquí en el, dice... Dice aquí en el 8, leamos el 8, dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, mi hermano. No está lejos para que la puedas cumplir. El mandamiento no está allá al otro lado, mi hermano. El mandamiento es sencillo, es fácil. ¿Cuál es el mandamiento? Cristo. ¿Cuándo cumplo el mandamiento en Cristo? Cuando creo en Él. Ya no me tengo que aprender toda la ley. Ahora tengo que aprender a Cristo en mi vida. Tengo que tener a Cristo. Mire, mis hermanos, cerca de ti está, dice también el 7, leamos un momento el 7. Dice: ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cerca de ti está cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, este es el mandamiento de Dios. Ojo a esto, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. El versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Entonces vemos, mi hermano, Dios es un Dios de pactos. Y Dios quiso, mi hermano, tener esa relación de pacto con su pueblo. Y hoy mismo, mi hermano, Dios quiere tener esa relación de pacto con nosotros. Por eso hoy estamos en su presencia. Pero ¿para qué estamos en su presencia? Mi hermano, para escuchar de Dios, para escuchar de su palabra. ¿Para qué? Para aprender cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Para aprender a Cristo en nuestro corazón. Ese es el mandato de Dios. Ese es el mandato del Señor, mis hermanos. Y cada uno de nosotros debemos ver, mis hermanos, que si nosotros hemos confesado a Cristo en nuestro corazón, significa, mi hermano, si hemos creído en nuestro corazón y hemos confesado en nuestra boca, significa que hemos entrado en pacto con Dios. Ahora, ¿qué significa pacto? Lo que leímos antes. Es un acuerdo legal entre dos partes, entre dos o más partes. Entonces, mi hermano, piénselo usted de esta manera: el pacto de Cristo está ya hecho. Cristo ya murió y resucitó por nosotros, ya derramó su preciosa sangre. Ese es el nuevo pacto, un pacto establecido sobre mejores promesas. Mi hermano, el pacto ya está, pero pregúntese, ¿usted está en el pacto? ¿Está disfrutando del pacto?
usted tiene un acuerdo legal con Dios a través de Jesucristo. Está en acuerdo con Dios. Porque cuando nosotros decimos, bueno, yo estoy en acuerdo con Dios, significa que estoy de acuerdo con su palabra. Y estar de acuerdo con su palabra, mi hermano, es estar de acuerdo con que el mandamiento que hoy nosotros tenemos se llama Jesucristo. El mandamiento que hoy tenemos es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mandamiento no es: cree en esta virgen, cree en este santo, cree en fulanito, cree en fulanita. No, el mandamiento de hoy es: cree en el Señor Jesucristo. El mandamiento antes era: guarda esta ley, haz esto y deja de hacer lo otro. El mandamiento hoy es: cree. ¿Me hago entender en este punto? El mandamiento de hoy es: cree. Ahora, ¿cuándo nosotros estamos bajo el nuevo pacto? Cuando vivimos en fe, cuando andamos por fe, cuando nos santificamos para el Señor en fe. Ahí estamos bajo pacto. Cuando cumplimos todos los mandamientos, ya no porque, no, hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir. No, cuando ya los cumplimos porque creemos en la palabra del Señor. Porque creemos, hermano, que todo lo que Dios dice es veraz. Creemos que Dios no es hombre para que mienta, mi hermano, y todo lo que Él ha dicho es un sí y es un amén en Cristo Jesús. Ahí, mis hermanos, cuando creemos, estamos bajo pacto. Entonces, si creyendo estamos bajo pacto, significa, mi hermano, que cuando somos incrédulos no estamos bajo pacto. Cuando usted viene a la iglesia y se dice: levante sus manos, la presencia del Señor está aquí, y usted, mi hermano, no lo cree, usted no entra en ese pacto. Porque la única forma de entrar en pacto con Dios es creyendo. Y cuando creemos, confesamos. Y miren, mis hermanos, aquí vemos que Dios todavía le da mucho valor a la palabra. La sociedad, el mundo, ya no le da valor a la palabra. ¿Por qué? Porque el mismo hombre, el mismo ser humano se ha encargado, mi hermano, de desmeritar y desvalorar la palabra. Es decir, lo que hablamos. Antes los contratos se hacían, mi hermano, de palabra y se daban la mano. Y ya está. Tú me dijiste, por eso me lo cumples. Hoy en día, este pacto, mi hermano, que se hace en palabras, ya no. Por eso es que las mujeres y los hombres hoy en día se tienen que casar legalmente delante de un juez, de un pastor, mi hermano, de un cura. ¿Por qué? Porque tienen que ejercer un pacto delante de los hombres y firmar que se han casado. ¿Sí o no? Hoy en día los contratos, bueno, mira, yo te voy a pagar tanto, vas a trabajar tantas horas, vale, firmémoslo. Hay que firmar. Hay que tener un papel, porque dicen por ahí: lo que está escrito se lee, lo que no está escrito, a saber si se ha dicho y a saber si es verdad. Entonces, mire, se ha degradado, mi hermano, mucho lo que es la palabra. Pero ¿sabe una cosa? Que para Dios la palabra no se ha degradado. Y por eso es que la palabra del Señor nos dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Porque con la boca, mis hermanos, entramos en pactos. Pero ojo, no solamente con Dios. Con nuestra boca entramos en pactos. La palabra también nos dice: mejor es que no prometas. Es decir, mejor es que no hagas un pacto. Ojo a esto: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Mejor es que no hagas pactos si no los vas a cumplir. Porque yo soy un Dios de pactos, dice el Señor. Él, su pacto, su parte, mi hermano, la parte que a Él le corresponde, ya la cumplió. Pregunto, ¿la parte del pacto que al Señor le correspondía, Él ya la cumplió? ¿O no la ha cumplido todavía? Ya la cumplió. Ahora, la parte que a nosotros nos corresponde dentro del pacto, mi hermano, la estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo, mi hermano, lo que Dios nos ha mandado, de creer en Jesucristo, tenerle a Él como nuestro único Señor, Dios y suficiente Salvador. De obedecer a sus palabras, de obedecer a sus mandamientos, ya lo estamos nosotros cumpliendo. Y hoy estamos, mi hermano, como dice aquí en Deuteronomio, estamos hoy en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios. El Señor quiere que tú entres en pacto con Él a través de Jesucristo. Que empieces a disfrutar la nueva vida que solamente Jesucristo sabe dar.
Y a través de Jesucristo y a través de ese pacto, mis hermanos, Dios nos confirma como su pueblo, mi hermano, y Él se pone para nosotros como Dios, de la manera que Él prometió. Dios no es Dios sino solamente de los que le creen en sus vidas. O sea, Él es el Dios de todo, Él es el Dios del universo, el creador, el Rey de reyes y el Señor de señores. Pero Él no es Dios de personas que no creen en Él, porque esas personas que creen en Él tienen otros dioses. Inevitablemente, o tienes a Cristo en tu corazón o tienes otros dioses en tu corazón. ¿Tú a quién tienes? Estás bajo pacto. Entonces, si tú estás bajo pacto, dice la palabra en Juan 1, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, es decir, a los que creyeron en su corazón y confesaron con su boca, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen, a los que entraron en pacto. Y usted y yo, hermano, hemos entrado en pacto. Por eso hoy podemos decir, hermano, yo hoy vivo para Cristo, porque he entrado en pacto con Cristo. Hay acuerdos legales, hay un tratado legal que se firmó, hermano, no con tinta, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese pacto fue firmado y de hecho, mi hermano, ese pacto fue sellado. Fue firmado con la sangre de Cristo y fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Usted sabe quién es el Espíritu Santo hoy para nosotros? Él es nuestro consolador. Él es el que mora y habita en nosotros. Pero ¿sabe también quién es el Espíritu Santo hoy para nosotros? El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es decir, dentro del contrato, dentro del pacto, mis hermanos, hay una garantía. Hay una garantía, y esa garantía, mi hermano, se llama Espíritu Santo. Mire si es precioso este pacto. Tiene la firma, que es la sangre de Cristo, y tiene el sello, que es el Espíritu Santo. Hermanos, si no estamos disfrutando hoy del pacto, hermano, hoy es momento y tiempo ya de entrar en pacto con Dios. Hoy es tiempo de entrar en pacto con Dios. ¿Qué significa estar en pacto con Dios teniendo a Cristo? Eso significa, mis hermanos, que nosotros tenemos que vivir en la tierra como si estuviéramos en el cielo. Vivir en fe, mis hermanos, es vivir bajo pacto. Entonces, ¿tú ya vives en fe? ¿En la fe del Hijo de Dios? ¿Ya vives, hermano, creyendo en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Ya lo vives? Pero digo, ¿ya lo vives? No la pregunta de que de pronto, ¿no? Sí, alguna vez lo recibiste. No, lo estás viviendo. Porque hay mucha gente, hermano, que un día hizo una oración de fe, pero eso, si nosotros lo deducimos, eso no es ninguna oración de fe. Eso fue una oración que de pronto fue oración de compromiso con el que le estaba predicando. De pronto fue una oración de salida de taquito, de salida del paso nada más, pero no fue oración de fe. Cuando nosotros comprobamos que las oraciones son oraciones de fe, cuando la persona, mi hermano, empieza a avanzar en el Señor, empieza a crecer en el Señor, empieza a notarse y a verse, mis hermanos, cómo esa persona está cumpliendo los mandamientos, está predicando la palabra, se está congregando, está leyendo, estudiando la palabra de Dios, está orando, mi hermano, ahí es cuando se ve que esa persona realmente ha entrado en pacto con Dios, recibiendo a Cristo en su corazón. Entonces, ¿qué significa el pacto? Gálatas 2:20. Usted se lo sabe, amén, pero se lo recuerdo para que usted vea lo que significa entrar en pacto, mi hermano. Es un gran compromiso y una gran responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. Dice Gálatas 2:20, dice, con Cristo, ¿cómo estoy? Y ahí vemos pacto, no vemos pacto. Ahí vemos un acuerdo entre dos partes o no. Ahí hay acuerdo, hermano. Con Cristo estoy juntamente de acuerdo en la crucifixión. ¿Me hago entender en este punto? Con Cristo estoy de acuerdo
En la crucifixión con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque estoy bajo pacto. Ya no vivo yo porque estoy bajo pacto. Entonces, como estoy bajo pacto, hermano, más Cristo vive en mí. Entonces, para vivir en ese pacto, mi hermano, ya no puedo vivir yo. Ya no puede ser mi carne, mis anhelos, mis deseos, mis pensamientos, mis sueños propios, individualistas y egoístas. Ahora es los sueños de Dios en mi corazón, los anhelos de Dios, los propósitos y los planes de Dios para mi vida, porque ya no vivo yo. Eso es pacto. Ya no vivo yo. Ahora, ¿Dios le da importancia a los pactos? Dios es un Dios de pactos definitivamente. Y en lo que ha dicho, como es un Dios de pactos, lo cumplirá. Pero nosotros somos ligeritos, hermano, en prometer cosas. De hecho, fíjese la oración de fe. La oración de fe, hermano, hacemos promesas. Y hacemos acuerdos, pero no los cumplimos. Le decimos: Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados por los cuales te pido perdón. Ven a morar a mi vida, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Pero ahí está la pregunta otra vez: de los que le han dicho a Él, te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador, ¿cuáles están viviendo teniendo a Él como Señor y el que gobierna sus vidas? ¿Quién puede decir: no, ya no vivo yo? Ya no es lo que me gusta, me agrada y me parece. Ahora es lo que la palabra de Dios me dice. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tú vives en tu carne? ¿Qué estás viviendo en tu carne? Los celos, las iras, las disensiones, las contiendas, las herejías. ¿O qué estás viviendo en tu carne? ¿O estás viviendo en la fe del Hijo de Dios? ¿Qué es vivir en la fe del Hijo de Dios? Vivir en la fe del Hijo de Dios es vivir en acuerdo con Dios, en pacto con Dios. Vivir en la fe del Hijo de Dios es vivir de acuerdo a su bendita palabra. Eso es vivir bajo pacto. Entonces, lo que hoy vivimos en la carne no es lo que a la carne le gusta, los frutos de la carne. Lo que nosotros, hermano, vivimos hoy en la carne, lo vivimos en la fe, es decir, lo vivimos siempre bajo el pacto. Entonces, para hacerme entender un poco más, mi hermano, usted en su carne siempre busca hacer la voluntad de Dios, porque está bajo pacto. Usted en su carne, antes de pronto levantar un chisme, una contienda, usted dice: bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no seamos chismosos, que no critiquemos, que no murmuremos. Entonces mi carne se sujeta a la fe del Hijo de Dios. Eso es vivir bajo pacto. ¿Quieres mentir? No, no, no. Yo estoy bajo pacto. Yo ya no vivo en la carne, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. ¿Tú lo que vives en la carne lo estás viviendo en la fe? Lo vivo en el Hijo de Dios, dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, qué precioso es estar bajo pacto. Qué maravilloso es, hermano, entender que Cristo me amó y que se entregó por mí para entrar en pacto conmigo. Él no podía entrar en pacto conmigo, Cristo no podía entrar en pacto conmigo si no es a través de su preciosa sangre. Porque un pacto, mi hermano, es un acuerdo legal entre dos partes. Entonces legalmente tenía que haber sangre de por medio, mi hermano, para que el pacto se pudiera llevar a cabo. Y mire, hermano, para que usted me entienda a dónde llega lo de los pactos, hermano. Un matrimonio es un pacto. Y quiero hacerme entender muy bien en este punto, pero es para relacionarlo, mi hermano, con lo que significa tener un pacto con Dios. Un matrimonio es un pacto, pero fíjese en esto: cuando un matrimonio se consuma, mi hermano, hay sangre de por medio. Y me quiero hacer entender en este punto: hay sangre de por medio. Porque la mujer ha llegado virgen al matrimonio, es una doncella, y ahí en el lecho se consuma el matrimonio y hay sangre, hermano. Esto proviene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de pactos.
Y para que entrara en pacto con nosotros tenía que haber sangre de por medio para que fuera sellado, mi hermano, ese pacto. Entonces, ¿Dios está interesado en tener acuerdos legales con nosotros? Claro que sí. Dios está interesado. Pero ¿hasta qué punto tú estás interesado en tener un acuerdo con Dios? Un acuerdo con su palabra. Porque, mi hermano, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entrando en este pacto, ahí sí puedes decir, soy salvo. Ahí sí puedes decir, soy salvo. Ahí sí podemos decirlo. Pero si nosotros no entramos en este pacto de creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca, no podremos ser salvos. Porque lo que le decía, muchas veces las oraciones de fe son por compromiso, pero no lo está creyendo en su corazón. Entonces, cuando tú has hecho una oración de fe, de corazón, mi hermano, tu vida empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Tu vida empieza a mostrar, mi hermano, que realmente tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Y tú empiezas a dejar ver, mi hermano, que realmente has nacido de nuevo. Has nacido de nuevo. Entonces, estar bajo pacto no es solamente hacer una oración, es creer en el corazón y vivir conforme a ese pacto. Para terminar, mis hermanos, vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 5. Y mire, mi hermano, lo que es el pacto con Dios hoy, lo que es el pacto en Cristo. Primera de Juan capítulo 5 y leamos del 1 al 5. Fíjese, ¿lo tienen ahí? Quiero que lo lean conmigo también. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Empecemos por ahí. ¿Tú crees, mi hermano, que Jesús es el Cristo, el Redentor, el único Salvador? Entonces, mi hermano, eres nacido de Dios. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Tú amas al Padre, al Señor Dios Todopoderoso, y amas al Hijo? Amén. Aquí vamos bien entonces. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Es decir, en esto conocemos si estamos bajo pacto con Dios. Porque el pacto, mi hermano, lo podemos nosotros relacionar de esta manera. Pacto es igual a amor. Pacto es igual a amor. Porque dice la palabra en 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y usted está haciendo eso por Cristo? ¿Está soportando? ¿Está creyendo? ¿Está sufriendo? Porque la carne quiere cositas y usted no. Vas a sufrir porque lo que yo vivo hoy en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces ahí vemos, hermanos. Dice, y guardamos, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles como leímos en Deuteronomio. ¿Es difícil cumplir los mandamientos? No, no son gravosos. Nosotros lo hacemos difícil porque no queremos cumplirlos. Porque alguien que quiere cumplir los mandamientos, mi hermano, se esfuerza y los cumple. Pero el que no quiere cumplirlos, se deja llevar por la corriente. Es que no puedo nadar, la agüita me lleva, y se deja llevar. Pero alguien que los quiere cumplir, hermano, va a contracorriente y pelea y lucha y batalla. ¿Por qué? Porque no es difícil. No es difícil, hermano. Dice el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que está bajo pacto, todo lo que está en acuerdo legal con Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria. Luego continúa diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo. ¿Cuándo cumplimos la ley? Cuando creemos en Cristo. Y esa es nuestra fe. Tenemos a Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y dentro de esa plenitud también está el poder, está la
autoridad, está el espíritu no de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está, dentro de ese pacto, mi hermano. ¿Me hago entender en este punto? Entonces, esa es la fe que vence al mundo. Eso es, mi hermano. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, creer en Jesús, tenerle como Señor. Mire lo que dice el Señor: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que entra en pacto? Sino el que cree que Jesús vino al mundo a morir por nosotros para perdonar todos nuestros pecados. ¿Quién es, hermano? ¿Quién es el que lo cree? El que lo cree, lo vive. El que lo cree, lo practica, lo aplica. El que lo cree. Porque es verdad, y mi hermano, hago mucho énfasis en esto. Tú puede que hayas recibido al Señor hace 50 años, pero si no estás viviendo conforme la palabra del Señor, no estás viviendo bajo pacto. No estás amando a Dios. Vivir bajo pacto es amar a Dios por sobre todas las cosas. Vivir bajo pacto es cumplir sus mandamientos. No son difíciles los mandamientos de Dios. De hecho, mi hermano, mire, el Señor nos lo puso tan fácil. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Mire, son 2 mandamientos, nada más. Y no son difíciles. Amén, no son difíciles. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? ¿Por sobre qué? ¿Sobre cuánto? ¿Sobre tu dinero también? ¿Sobre tu familia también? Por sobre todas las cosas, amar a Dios y amar también, porque eso sí no lo quería decir, ¿no? Porque la palabra de Dios dice: soportaos con paciencia. Sí que hay que tener paciencia. No, pero la siguiente parte es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Lo estás cumpliendo? ¿Estás viviendo bajo pacto? ¿Estás de acuerdo con Dios y de acuerdo con su palabra? ¿O no estás de acuerdo todavía con su palabra? Señor, es que no puedo soportar a fulanito, no puedo soportar a fulanita. Bien difícil que es soportarle. ¿Estás viviendo bajo pacto? Señor, es que todavía no te puedo amar tanto, Señor, porque todavía amo este Barça que me está ahí en mi corazón, latente. Pero todavía estoy en el proceso. Señor, algún día te amaré más que al Barça. ¿Estás bajo pacto? Te pregunto, ¿estás bajo pacto? No estás bajo pacto, hermano. Si estás teniendo algo por encima de Dios en tu vida, no está bajo pacto. Si estás, hermano, odiando a tu hermano, odiando a tu prójimo, teniendo rencor, guardando rencor, no estás bajo pacto. ¿Y qué significa, mi hermano, no estar bajo pacto? Significa que no estamos de acuerdo con Dios. Significa que sus promesas no, hermano, podemos disfrutarlas. No vamos a tener la fe, porque la fe, mi hermano, nos lleva al pacto, el creer en el Señor. Entonces nos vamos a perder, mis hermanos, de tantos privilegios y tantos beneficios bajo el pacto de Dios que Dios ha querido hacer con nosotros por cosas a veces, hermano, pequeñas. Vamos a perdernos de ese pacto, de estar en Cristo, de que Cristo esté en nosotros, de tener la bendición de la autoridad, de tener la bendición de la paz que sobrepasa, mi hermano, todo entendimiento. Vamos a perdernos de estar bajo pacto por no querer, mi hermano, guardar los mandamientos, por no querer hacer y cumplir lo que la palabra de Dios nos manda. Eso es, mi hermano. ¿Hoy entiendes lo que es recibir a Cristo como Señor? ¿Hoy entiendes lo que es la oración de fe? Oración de fe, oración de pacto. Te entrego mi vida, Señor, ahora tú eres el que gobiernas mi vida. Te entrego mi corazón, ahora tú eres el que llenas mi corazón. Eso es la oración de fe, una oración de pacto. No una oración de salida de problemas o por el momento que el Señor me ayude. No, tú y yo debemos mantenernos bajo pacto el resto de nuestra vida y el resto de nuestra eternidad. Pongámonos de pie, mis hermanos. Grupo de alabanza, pase un momento. Y vamos a meditar, mis hermanos, en este punto importante. Este es el pacto. Le he recibido a Cristo en mi corazón como mi Señor, mi Dios, mi único y suficiente Salvador.